Vamos a comenzar con los límites de la forma 0 sobre 0. Son límites los cuales al ser evaluados resulta una indeterminación 0 sobre 0, que también es llamada indeterminación removible. ¿Cuál es la idea de estos límites? La idea general es que nosotros podamos crear una expresión equivalente que nos permita en realidad calcular el valor del límite. ¿Cómo vamos a remover dicha indeterminación? En general son estas estrategias. Primeramente vamos a buscar que la factorización de la expresión permita cancelar el término que propicia la indeterminación. Si no es posible la factorización, entonces vamos a recurrir a la racionalización o bien en algunos límites que ya implican funciones trigonométricas, pues buscaremos quizá algunas identidades trigonométricas que den expresiones equivalentes que me permitan cancelar los términos de interés. En general, todas estas estrategias solamente hablan de procesos algebraicos con los cuales podamos simplificar nuestra expresión. Vamos a empezar ahora con lo que es la estrategia de factorización. Para ello vamos a resolver el siguiente límite. Límite cuando x tiende a 1 de esta expresión. Si nosotros la evaluamos, vamos a tener 0 sobre 0, indeterminación removible. Vamos a buscar factorizar algo. En este caso, el único término que puede ser factorizado es el numerador, que corresponde a una diferencia de cubos. ¿Cómo puedo factorizar una diferencia de cubos? En el producto de dos factores. El primero sería la diferencia de sus raíces cúbicas y el segundo factor, cuadrado del primero, más el producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Una vez que he reescrito únicamente al numerador, veo que desde un principio el factor o el término que me daba la indeterminación era x menos 1. ¿Por qué x menos 1? Pues porque es el término que vale 0 en el denominador. Puedo tener la expresión 0 sobre 5, su resultado sería 0, pero no puedo tener 5 sobre 0 porque es una indeterminación. Entonces creo que la idea general de estos límites es cancelar siempre el factor del denominador, el que me da la división por 0. En este caso este término cancela a este otro de acá y hemos logrado crear una expresión equivalente, la cual cuando ya lo evaluamos, dicho límite, pues tendríamos que el resultado va a ser 3. En el siguiente ejemplo pasa algo similar. Vamos a calcular límite cuando x tiende a 3 de esta expresión. Si el límite se evalúa, nuevamente resulta la indeterminación 0 sobre 0. Voy a buscar factorizar algún término. En este caso, lo único que puede ser factorizado es el denominador. Al tratarse de un trinomio, puede factorizarse en el producto de dos factores. Términos, o la raíz cuadrada del primer término, y números que multiplicados den menos 3, pero que sumados den menos 2x. Aquí tenemos la factorización. De esta expresión equivalente, vemos que cuando x tiende a 3, el término que propicia la indeterminación es x menos 3, que al ser cancelado con el término de arriba, genera o produce esta expresión equivalente que ya puedo evaluar y no tiene ninguna indeterminación y resulta un cuarto. En general, esta es la idea de factorizar, reescribir la expresión buscando que de alguna manera se pueda cancelar el término que propicie o que produzca la división por 0. Vamos a hablar ahora acerca de la racionalización. Para ello tenemos este ejemplo. ¿Qué es lo que notamos de particular? Tiene raíces y además no hay un proceso algebraico, como en los casos anteriores, no hay una factorización que se pueda realizar con el fin de cancelar, en este caso particular, el término x. ¿Qué es racionalizar? Racionalizar significa que a esta expresión, o sea, a este límite, la función a la que le estoy calculando límite, la voy a multiplicar y la voy a dividir por el conjugado de uno de los términos, de tal manera que en realidad lo que estoy haciendo es multiplicar a la expresión por 1 y no me altera
a la expresión a la que le estoy calculando límite. Esto es la racionalización, multiplicar y dividir por el conjugado de un término. ¿Quién es el conjugado? Aquel al que se le cambia el signo solamente a uno de los términos. Una vez que hago esto, vamos a desarrollar las multiplicaciones pertinentes. En el numerador tenemos el caso del producto de binomios conjugados. La forma de desarrollarlo es en una diferencia de cuadrados. Esto significa cuadrado del primer término, la potencia cancela la raíz, menos, recuerden, diferencia de cuadrados, cuadrado del segundo término, cuadrado de 1, me queda 1. En el denominador, en este caso, no voy a desarrollar la multiplicación porque vean que lo que queremos cancelar es al término x. Entonces no tiene caso desarrollarlo para después volverlo a factorizar y poderla cancelar. Entonces simplemente lo que voy a hacer es dejar expresada la multiplicación. Una vez que racionalizo, voy a buscar la manera de reducir la expresión. En este caso los unos se van a restar y me queda esta expresión, de la cual ya puedo cancelar las x para tener una expresión equivalente que al ser evaluada, límite, resulta en un medio. Para lo que es la racionalización, ahora tenemos este otro ejemplo. Límite cuando x tiende a 4 de esta expresión. Si lo evaluamos, nos queda raíz de 9, que es 3, menos 3, 0, 4 menos 4, 0. Nuevamente racionalizo, no hay estrategia de factorización que se pueda realizar. Voy a multiplicar y a dividir por el conjugado de este término. Tengo otra vez en el numerador una diferencia de cuadrados. Bueno, tengo el producto de binomios conjugados que se factoriza en esa diferencia. Cuadrado del primer término, x más 5, menos cuadrado del segundo, que es 9. Y abajo otra vez voy a dejar expresadas simplemente las multiplicaciones. Voy a reducir la expresión. Y aquí vemos que el que nos daba la indeterminación o la división por 0 era x menos 4. Con este término de arriba se pueden cancelar. Me queda esta expresión equivalente, la cual al evaluar resulta en un sexto. Hay que aclarar que mientras no evaluemos el límite, tenemos que seguir arrastrando límite cuando x tiende al valor en particular. Pues bien, de racionalización, en términos generales, es la idea: multiplicar y dividir por el conjugado. Quizá te preguntes, ¿cuál término es el que voy a cambiarle el signo? Pues de preferencia vamos a dejar siempre a los radicales con un signo positivo adelante de ellos. Es decir, que en esta expresión pues, cambiarías el signo a todo lo que no sea la raíz. Claro que si la indeterminación no se va, pues probarías entonces con la otra expresión. Pasamos ahora a los límites trigonométricos indeterminados. ¿Qué son estos límites? Otra vez, son límites que también propician la indeterminación 0 sobre 0, solo que traen funciones trigonométricas en las cuales la factorización o la racionalización pues no resulta siempre la primera estrategia para resolverlo. De alguna manera tenemos que tener un plan para poderlo resolver, y en este caso lo que podemos hacer es que toda función trigonométrica que no sea seno o coseno se exprese en sus equivalencias de senos y cosenos. Por ejemplo, si hay una tangente, la expreso como seno sobre coseno; si hay una secante, la expreso como 1 sobre coseno, etc. Una vez que hago eso, voy a reducir la expresión, hago las multiplicaciones, hago las divisiones necesarias para ver si resulta conveniente utilizar alguna identidad trigonométrica que me permita reescribir la expresión para ir cancelando los términos necesarios. Si esto no llegara a ser suficiente, entonces por lo pronto vamos a apoyarnos de dos límites que eventualmente vamos a llamar límites especiales. Son estos dos límites que vamos a considerarlos como fórmulas, por lo pronto. Ya en derivada
o con la regla de L'Hopital retomaremos estos límites para demostrarlos. Estos límites son bastante útiles en la solución de este tipo de ejercicios. Este límite, lo único que hay que entender es que el argumento de la función seno tiene que ser lo mismo que el divisor. Es decir, si tengo seno de 3x, aquí abajo tengo que tener 3x. Si tengo seno de 5x, aquí abajo tengo que tener 5x. Y x, o la variable, siempre tiene que tender a 0. Y en ese caso el límite siempre va a valer 1. De manera similar, este límite, o todo lo que tenga esta forma, cuando x tiende a 0, siempre va a valer 0. Vamos a ver, en términos generales, cómo se resuelven estos límites. Para este ejemplo, tenemos el límite cuando x tiende a 0 del coseno de x por la tangente de x sobre x. Si lo evaluamos, resulta 0 sobre 0. Lo que vamos a hacer es expresar todo en las equivalencias de senos y cosenos. Claro está que lo único que se puede reescribir es el término tangente de x. La equivalencia para tangente, seno sobre coseno. De forma que este término de aquí se puede cancelar con este término de acá y me quedaría solamente límite cuando x tiende a 0, ¿de quién? Del seno de x sobre x, que como se había mencionado anteriormente es uno de los límites especiales. En este caso, coeficiente k vale 1, aquí vale 1, aquí vale 1, x tiende a 0, entonces todo esto puedo decir simplemente que vale 1. De cualquier manera, tú puedes comprobar el resultado al que esperas llegar a través de los límites laterales. Entonces la estrategia aquí fue sencilla, fue convertir todo a senos y cosenos. En el siguiente ejemplo vamos a requerir una estrategia un poco distinta. Tenemos ahora el límite cuando x tiende a 0 de tangente cuadrada de x sobre x. Al evaluarlo sigue quedando la indeterminación 0 sobre 0. Lo primero que haremos siempre, como sugerencia, es expresar todo en términos de senos y cosenos. Pues si tangente es seno sobre coseno, tangente cuadrada será seno cuadrado sobre coseno cuadrado. Una vez que hago esa equivalencia, voy a reducir la expresión, multiplico extremos por extremos, medios por medios, y me queda este límite o esta expresión equivalente. Ahora, lo que vamos a hacer es tratar de apoyarnos en las propiedades de los límites. En este caso, seno cuadrado de x lo voy a expresar como seno de x por seno de x. Y abajo pues sigue siendo el producto de x por coseno cuadrado de x. ¿Por qué hago esto? Lo hago porque la intención es que en esa expresión podamos utilizar la propiedad del límite del producto de funciones, que se puede reescribir como el producto de cada uno de estos límites. De tal manera que con esta propiedad lo que voy a hacer es separar esta expresión en el producto, este límite, en el producto de dos límites. Convenientemente uno de ellos va a ser el límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x. Aquí está. ¿Por qué? Porque ya sabemos que este límite va a valer 1, tal como sucedió en este ejercicio anterior. Y lo que resta, pues va a ser también límite cuando x tiende a 0, ¿de quién? Del seno de x sobre coseno cuadrado de x. Como este límite sabemos que ya va a valer 1, y este límite al ser evaluado resulta en 0, pues simplemente el producto de estas dos cantidades resulta en 0. Aunque los ejemplos son muy sencillos, plantean la idea esencial: convertir todo a términos senos y cosenos, buscar algunas identidades trigonométricas, que aquí no fue el caso, pero también se da la circunstancia de tener que utilizar las propiedades de los límites con la intención de que aparezcan, siempre que sea posible, los límites especiales.